Y por el otro lado, los anticuerpos, que así también sabemos que en el dengue está el test serológico convencional, que puede ser un ELISA, donde nos determina IgG, IgM, y hay también test rápidos serológicos, que son los inmunocromatográficos, como por ejemplo, cómo sería un hemoglucotest. Entonces, estos tipos de test claramente nos diferencian qué es lo que estamos buscando, si es la presencia del virus o algún antígeno del virus, que son las pruebas directas virales, y los anticuerpos, que son la determinación de IgG e IgM. Entonces, fijémonos primero en el tipo de test que es la PCR. La PCR, que se obtiene de una muestra respiratoria que tendría que ser de un hisopado nasal y faríngeo. Esa muestra obviamente se extrae el ARN, el genoma, que es una hebra tibia del ARN, y a través de retrotranscripción se amplifica esta hebra de ARN de tal manera a que se pueda cuantificar y detectar. Esta metodología es la reacción en cadena de polimerasa. En este momento, la PCR es el gold estándar en el diagnóstico de SARS-CoV-2, o sea, del COVID-19. Y así también tenemos algunos test inmunológicos rápidos, pero para determinar antígenos de la cápsula viral, como si fuese NS1 en el dengue. Así también hay detección directa de antígenos virales en el SARS-CoV-2, que en nuestro país no lo tenemos disponible. O sea, claramente si hablamos, este es el primer mensaje que les quiero transmitir. Cuando hablamos de test rápido, no necesariamente hablamos de IgG, IgM, ni tampoco de necesariamente antígenos virales. Tenemos que establecer qué específicamente estamos buscando. Entonces, en esta gráfica, ustedes ven que es un test inmunológico, es un test rápido, pero que detecta los antígenos virales en las muestras respiratorias de los pacientes que nosotros deseamos estudiar. Ahora, ¿cuál es la interpretación que podemos dar nosotros frente a al primer desafío, si hay o no virus? Empecemos a mirar en el lado izquierdo de este gráfico. Fíjense ustedes el rendimiento diagnóstico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las muestras otra vez tienen una sensibilidad diferente. Fíjense que el lavado broncoalveolar tiene un 93% de sensibilidad. El esputo, 72%. El exudado o hisopado nasal, 63%. El cepillado, 46%. El exudado faríngeo, 32%. Y ahí ven también que la PCR en materia fecal con esta muestra tiene un rendimiento diagnóstico del 29%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lavado broncoalveolar es el que tiene mayor rendimiento diagnóstico y que el hisopado nasal puede tener inclusive un 33 a 37% de falsos negativos por el rendimiento diagnóstico que representa el hisopado nasal. Por eso es que ustedes van a ver que se hace la combinación de hisopado nasal e hisopado faríngeo para aumentar un poco el rendimiento diagnóstico teniendo en cuenta estas muestras. Ahora, fijémonos también en este gráfico donde marca principalmente lo que ven ustedes, el contagio donde está y posteriormente los falsos negativos. Esto nosotros estamos hablando, recuerden, si hay virus. O sea, si nosotros tenemos el contagio aquí, a partir de ahí empieza a aumentar la carga viral y ven ustedes que tiene un pico máximo. Y ese pico máximo que ustedes ven acá coincide prácticamente con el día 5 de la enfermedad. Pero en el primer día de la aparición de los síntomas, nosotros ya podemos detectar PCR, o sea, la determinación viral directa. Por eso es que ustedes van a ver que en la práctica diaria se le pide en las primeras 24 a 48 horas, pero en algunas situaciones se vuelve a repetir al quinto día, porque se estima que estamos en el pico más alto
de la determinación viral en la excreción, ya sea del hisopado nasal o del hisopado nasofaríngeo. Y posteriormente después empieza a caer, tornándose negativo prácticamente al día 20-25. Entonces, si nosotros tomamos en un contacto sin síntomas, no sabemos si va a presentar o no síntomas, recuerden por lo menos dejar un periodo de 5 días desde el contagio hasta lo que ustedes esperarían que desarrolle los síntomas. Si lo hacemos antes, obviamente vamos a tener falso negativo. Y si hacemos después del día 20, vamos a tener también falso negativo, porque en este tiempo ya no vamos a tener excreción viral en la mayoría de los casos. O sea, en este tiempo nosotros tendríamos que buscar serologías, o sea, dosaje de anticuerpos, estamos hablando de IgG e IgM. Entonces, en esta gráfica, fundamentalmente recuerden lo que representa el rendimiento diagnóstico de acuerdo a la muestra. Recordando que el esputo, por ejemplo, tiene 72% y el hisopado nasal un 63 a 67%. Por eso, vuelvo a repetir, se hace la combinación de hisopado nasal y faringe. Entonces, ¿cuál sería la determinación si hay o no anticuerpos? Recordarán cuando empezamos a hablar que dijimos cuáles son los test para la determinación del virus, y dijimos PCR, que es el gol estándar, y los test para detectar antígenos del virus, que esos son para detectar si hay la presencia de virus. Y si ya no hay virus y queremos saber si se desarrollaron anticuerpos como IgG e IgM, entonces fijémonos juntos en esta gráfica. Recuerden siempre que la IgM habla de un cuadro agudo, o sea, un cuadro reciente, ¿sí? Y la IgG habla ya de la memoria, de lo que quedará en la persona, que seguramente evitará a posteriori reinfecciones o reactivaciones. Y fíjense ustedes otra vez, desde la aparición de los síntomas. Y miren ustedes, por ejemplo, este gráfico, esta línea que ustedes ven acá, es la línea de la PCR, o sea, de la determinación de la carga viral. Y fíjense cuándo empieza a aparecer la IgM y cuándo empieza a aparecer la IgG. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos ver que a partir del 7º día está el inicio de la detección de la IgM y a partir del día 14 está el inicio de la IgG, o sea, a partir de aquí, ¿sí? Entonces, recordar que la IgG puede aparecer a partir del día 14 y puede permanecer en la sangre proporcionando la inmunidad. Bien, entonces, para recordar en este gráfico, en la fase asintomática, empezado el contagio aquí, ustedes ven que a partir del 5º día la carga viral es mayor. Aquí coincide con la aparición de los síntomas, pero si nosotros queremos aumentar la rentabilidad, podemos tomarlo aquí en el 5º día de la enfermedad, donde justamente coincide la aparición de la IgM. Y la IgM tiene un pico alto alrededor del día 10 a 14. Y en el día 14 empieza a aparecer la IgG, que posteriormente se extiende y permanece por mucho tiempo en la sangre del paciente, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos de pruebas rápidas de anticuerpos, ustedes van a ver que sería como el hemoglucotest o donde marca con una cinta testigo que ven ustedes acá, otra línea y de acuerdo a eso te da el resultado positivo. Estos test inmunocromatográficos, o sea, que cambian de color frente a la presencia de estos anticuerpos, detectan los anticuerpos entre el día 5 a día 7 tras el inicio de los síntomas y la IgG, como habíamos dicho, a partir del día 14 de iniciados los síntomas. Recuerden siempre que antes de estos días nosotros tendríamos que determinar la presencia del virus y a partir recién de estos días la presencia de IgG o de IgM que se puede hacer en suero, en plasma o sangre total. Este es el test rápido que se hace también para determinar la fuerza laboral que se está realizando en varios países. Por ejemplo, ustedes saben que una gran proporción de personas pueden cursar con la infección en forma asintomática. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si es que tuvo o no? A través de este test inmunocromatográfico, que obviamente
tiene una sensibilidad disminuida en relación a al test serológico convencional que es por el ELISA, que no tenemos disponible aún en nuestro país. O sea, en nuestro país, a fines prácticos, nosotros en este momento disponemos de PCR, que es el gold estándar, para la determinación viral directa y aún no contamos con estas determinaciones a nivel inmunológico, o sea, para determinar IgM e IgG. Es verdad que en el sector privado ya se está comercializando este test de inmunocromatografía, pero recuerden que la sensibilidad es mucho menor que a una prueba serológica convencional. Entonces, para tener un poquito más eh, consolidado lo que estamos hablando, porque hay una serie de definiciones que ahora les estoy exponiendo, fíjense otra vez y comparen la curva de la viremia, la curva de la IgM y la curva de la IgG en relación a los días de enfermedad. Y vuelvan a repasar conmigo que ante la presencia del virus que aparece con mayor frecuencia, que empieza a aparecer apenas iniciados los síntomas, y el punto más alto es alrededor del 5º al 7º día, posteriormente empieza a caer y desaparece según la gravedad del cuadro. La IgM empieza a aparecer a partir del 7º día y la IgG a partir del 14 día. Y esto comparando con los estadios: estadio de infección temprana, estadio 2 de fase pulmonar y estadio 3, que es la fase de hiperinflamación, donde nosotros empezamos a ver los fenómenos autoinmunes inflamatorios. Ustedes van a ver que en el estadio de infección temprana es donde hay la actividad viral, y recién en la fase pulmonar o en la fase de hiperinflamación empiezan a aparecer los anticuerpos. Entonces, si nosotros queremos diagnosticar en un paciente con la única determinación que tenemos en nuestro país, que es PCR, entonces tendría que ser en la infección temprana en los primeros días de enfermedad. Fíjense ustedes que la PCR empieza a tener rentabilidad mayor entre el 5º al 7º día y posteriormente va disminuyendo hasta tornarse negativo. A diferencia de la IgM, que a medida que transcurren los días, a partir del día 7, empieza a ser positivo, extendiéndose en su mayor positividad alrededor del día 14 y vuelve a ser negativo alrededor de la 3ª semana. Sin embargo, la IgG, como habíamos dicho, aparece en el día 14 y se hace mucho más intenso alrededor de la 3ª semana. Son datos prácticamente similares a una infección por el virus del dengue. Entonces, comparemos los resultados. Si yo tengo la posibilidad de hacer tanto PCR como pruebas serológicas, obviamente si yo tengo los tres resultados, ¿sí? ¿Me escucho? Puedes ir para atrás otra vez y volver porque se quedó congelada la pantalla. Ahí sí. Ahí, perfecto. Ahora pasa adelante de vuelta. Ahí, ahora está bien. Ahora estamos en el cuadro, ¿tienen en el cuadro del comparativo de PCR y serología? Sí, así es. Ok. Bien. Bueno, entonces quiero que miren conmigo el resultado de la PCR cuando es positivo y cuando los resultados de IgM e IgG son negativos. A este periodo le denominamos periodo de ventana, es ventana inmunológica. O sea, ¿qué quiere decir? Que aún no tenemos anticuerpos, pero ya podemos tener el virus en la sangre. Es como si fuese el VIH. El VIH, ustedes conocen que el test de ELISA para VIH puede tener un periodo de ventana, pero eso no quiere decir que el paciente no tenga viremia, puede tener ya virus en la sangre. En este caso, la PCR es la determinación de muestras respiratorias y las serologías, obviamente, del suero, de plasma o de sangre entera. Si vamos un poco más bajo y tenemos la PCR positiva y la IgM positiva, estamos hablando alrededor del día 7 al día 10, que es el estadio temprano de la infección. Recuerden ustedes que la primera semana
es el estadio temprano de la infección donde podemos actuar aún con los antivirales. La fase activa ya es cuando tenemos las tres determinaciones positivas. Y lo más importante aquí, si es que nosotros podemos contar con la serología, recordar que la IgG positiva, siendo IgM y PCR negativa, hablamos de una infección pasada, ¿sí? O sea, esto básicamente se repite en todas las infecciones virales donde tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico virológico por PCR y serológico con IgM e IgG. Estos tipos de test tendrían que tener un objetivo. Entonces, si nosotros hablamos de objetivos, tendríamos que evaluar si es un objetivo poblacional o si es un objetivo individual. En el objetivo poblacional, ustedes van a encontrar, por ejemplo, el informe de hoy del ministro de Salud en el Twitter, donde empieza a hablar básicamente, ¿sí? ¿Puedo ir de vuelta para atrás y volver? ¿Cómo no? Ahí Ahí estamos. ya se ve la pantalla de la imagen del ministro. Ok, perfecto. Entonces, este es el test para evaluar el objetivo poblacional, donde ustedes recordarán que la determinación que se hace es por PCR, o sea, no se hace serología, se hace PCR de muestras respiratorias. Y en el día de hoy se procesaron, dijo el ministro, 421 muestras respiratorias y 4 dieron positivo. Todos son del exterior. Y ahí menciona también algunos términos en relación a la excreción viral. Habla de 12 recuperados sumando 242 recuperados. ¿Eso qué quiere decir de recuperados? Aquellos que ya tienen PCR negativo. O sea, aquí la interpretación que le damos es solamente a los test virológicos. Estamos hablando de PCR. Aquí no se menciona los serológicos porque no tenemos disponible a nivel público, ¿sí? Fíjense en este cuadro que también relaciona lo que había mencionado. No sé si alcanzan a ver el cuadro. Aún, doctor, aún no salió eso. Tienes que... Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, fíjense los confirmados, ¿sí? Y los recuperados. Esto también es muy importante conocer porque esta brecha, si se va extendiendo, quiere decir que el riesgo de Doctor, contagio... ahí. Ahora sí sale. Se quedó congelada la imagen del ministro. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces estamos en evolución de casos confirmados, recuperados y fallecidos. Y fíjense que la línea celeste es de confirmados y la línea roja es de recuperados. Recuperados, recuerden que es, ya tenemos PCR negativas en las muestras respiratorias. Cuanto mayor es la brecha entre los confirmados y los recuperados, quiere decir que es mayor la probabilidad de contagio. Por eso es que uno celebra la proporción cuando se va acercando la línea de recuperados a los confirmados. A ver, ahí alcanzan a ver la infografía del Ministerio de Salud. Sí, doctor. Todo. Se ve, se ve, se ve. Bueno, entonces, de lo que tenemos hoy, las muestras, tanto confirmados como recuperados, y de esa resta los activos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, y esto sale como una pregunta de examen, nosotros solamente podemos concluir esto a través de las muestras de PCR en hisopado nasal y faríngeo. ¿Por qué? Porque no se está analizando las serologías. No tenemos nosotros un estudio serológico solamente cuando es poblacional. Por el hecho de que se quiere evitar contagios, se determina la PCR en muestras respiratorias, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve entonces las muestras respiratorias? Estas muestras respiratorias de PCR, que es el gold estándar, sirve para hacer el test y hacer el diagnóstico, para trazar, o sea, para saber hacia dónde se dirige y cuál es su entorno, para hacer el aislamiento y evitar el contagio y para cuarentenar a sus contactos.
Por lo tanto, en ese sentido poblacional, es mucho más útil la PCR que las pruebas serológicas, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos hacer el diagnóstico de la enfermedad en un paciente en particular, ya no estamos hablando del objetivo poblacional, sino de un objetivo individual. Vamos a recordar nuevamente que está el test de PCR, que es de la muestra respiratoria, y que existen también test rápidos, que ustedes saben que puede ser, detectan el antígeno, o sea, la muestra respiratoria, o detectan anticuerpos. Entonces recuerden que el test rápido, dependiendo de qué se está detectando, nosotros vamos a saber si es proteína del virus o IgM, IgG, o sea, detección de anticuerpos, ¿sí? Entonces, fijémonos en este gráfico que parece muy cargado, pero que es bastante completo como para entender lo que estamos hablando. El contagio en el día 0, que representaría esta letra C. A partir de ahí, el contagio empezamos a contar cuando empieza la aparición del virus por PCR. Y vemos nosotros que empieza a aparecer a partir del 5.º día, que coincide con los síntomas, se detecta en mayor cantidad la PCR, o sea, su rendimiento diagnóstico es prácticamente óptimo para la muestra respiratoria, ¿sí? Y luego empieza a declinar, ustedes ven, declina sucesivamente hasta tornarse negativo a este nivel, ¿sí? Sin embargo, la IgM, como habíamos dicho, después del estadio primario o justo coincidente con el final, empieza a ser positivo y coincide entre el día 7 al día 10, ¿sí? Y posteriormente se hace negativo alrededor de la tercera semana que estamos viendo aquí. ¿Está bien? Sin embargo, la IgG, como habíamos dicho, ya en el periodo de convalescencia o en un estadio grave, recién empieza a aparecer la IgG. Por lo tanto, nosotros debemos saber que si queremos conocer el diagnóstico en la fase inicial, debe ser con PCR. Y si queremos saber si un paciente tuvo o no la infección en un carácter asintomático, tendríamos que evaluar IgM e IgG. Entonces, en este tiempo donde estamos prácticamente concentrados en el albergue, en este tiempo donde nosotros sabemos que evaluando en el albergue podemos determinar cuáles son positivos y con riesgo de contagio a otros pacientes. Así también sabemos que la transmisión comunitaria puede ser silente, asintomática, por lo tanto tenemos que estar muy atentos porque el índice de ocupación de camas probablemente ya sea un indicador tardío porque previamente ya hubieron varios asintomáticos que estuvieron contagiando. Por eso, trabajando bien en la frontera donde están ustedes, queridos colegas, así también recuerden que el virus puede atravesar a través de algunos profesionales que trabajan en la frontera y puede ingresar nuevamente a nuestro país. Esta es la primera parte. No sé si continuamos con lo de tratamiento y después las preguntas. ¿Lo hacemos así, Héctor? Sí, sí, doctor, me parece mejor por la cuestión del tiempo. Igual, yo quiero comentarle que yo le silencié a todos y si Ok, quieren hacer alguna consulta pueden escribirlo al chat y después yo te leo las preguntas. ¿Sí? perfecto. Muy bien, vamos a hablar de los antivirales contra el SARS-CoV-2. Recuerden que cuando hablamos de SARS-CoV-2 nos referimos al virus y cuando hablamos de COVID-19 nos referimos a la enfermedad. Entonces eso es muy importante porque a partir de ahora vamos a hablar de pruebas in vitro, o sea, directamente en laboratorios y algunos ensayos cuando hablamos de COVID, ensayos clínicos en pacientes. Tantas cosas se estuvieron hablando en todo este tiempo. Tanta información tenemos
en relación a esta enfermedad que la Organización Mundial de la Salud bien lo denominó la infodemia. Entonces, es responsabilidad de todos saber compartir la información. Y saber compartir la información implica responsabilidad porque cada uno de nosotros es un líder de opinión por la profesión que elegimos, que es ser médicos y cuidamos de la salud de la gente. Entonces, si ustedes van a compartir una información en los grupos de WhatsApp, ya sea de compañeros de trabajo, de amigos, incluso de familia, tengan por favor la responsabilidad de leer atentamente lo que van a compartir, porque estamos hablando de mucha información y no necesariamente la correcta, como algunos líderes, en este caso no tiene nada que ver con lo científico, pero es un líder político y cabecera de una nación de primer mundo, sin embargo, también cometió el error de compartir públicamente una hipótesis suya que obviamente es un error muy grande, ¿verdad? Entonces, por más de que esto resulte algo gracioso o por otro lado lamentable, nosotros tendríamos que hacer también una autocrítica y revisar las cosas que vamos a compartir. Empecemos hablando de los antivirales y con esta leyenda que ustedes ven ahí, que es muy dura, pero que es real. En la actualidad... No sale nada. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. En la actualidad, ningún fármaco ha demostrado ser seguro y eficaz para el tratamiento de la enfermedad, ¿sí? Para el tratamiento del COVID-19. Estamos hablando de personas, no estamos hablando del virus. Entonces, ningún fármaco ha demostrado ser seguro y eficaz para el tratamiento del COVID-19. Esto yo lo saqué literalmente de las guías del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y de la FDA, que es el Centro de Regulación de Drogas y de Alimentos. Y ustedes ven ahí lo que resalté. Al presente, ninguna droga provee seguridad y efectividad para el tratamiento de COVID-19. Nosotros vamos a empezar a analizar punto por punto los antivirales y vamos a ver que muchas de ellas no necesariamente están aprobadas porque ustedes recordarán que para hacer una aseveración se necesita nivel de evidencia y el nivel de evidencia mayor son en los estudios aleatorizados con controles randomizados, aleatorizados, ¿verdad? A doble ciego. Sin embargo, la mayoría de los estudios son ensayos clínicos. Quiero que recordemos juntos esta fase de la enfermedad o estas fases de la enfermedad. Recuerden ustedes el estadio 1 de infección temprana. Recuerden ustedes el estadio 2 de fase pulmonar y el estadio 3 de la fase hiperinflamatoria. Entonces, si nosotros hablamos de antivirales, obviamente nosotros tenemos que enfocarnos en el estadio 1, en el de la infección temprana, ¿sí? Donde muchas veces ya llegamos tarde. Entonces, ese es el primer punto que quería compartir con ustedes. El segundo punto es determinar cuál va a ser el sitio blanco del tratamiento, ¿sí? Porque ustedes ven que el virus tiene que pasar por varios puntos antes de producir su replicación y posteriormente, obviamente, la infección y enfermedad. Entonces, empecemos a ver punto por punto. Vamos a empezar a analizar la primera, que es la fusión. La fusión es sumamente importante porque la estructura del SARS-CoV-2 está caracterizado por la proteína S, que son estas espículas que le da el aspecto de corona y de ahí su nombre, de coronavirus. Esta proteína S se une a los receptores ECA. ¿Recuerdan ustedes los receptores ECA o AC2? Estos receptores son los que al unirse con la proteína C
provocan el ingreso o la endocitosis del virus a la célula. Entonces, aquí ya tenemos uno de los primeros fármacos que se utiliza para el bloqueo de la unión de la proteína S con el receptor EK2, y estos son los anticuerpos monoclonales o plasma convaleciente. Claramente ustedes ven que el objetivo es la proteína S del virus. Claramente ustedes ven que el mecanismo de acción hipotético es el bloqueo de la unión del virus con el receptor de la célula, y de esa manera la neutralización y eliminación. Claramente ustedes van a estimar conmigo que esto representaría en la actualidad una forma de evitar la infección, pero las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud dicen que en la actualidad no hay datos suficientes como para recomendar o desaconsejar la administración de estos productos en los pacientes con COVID-19. O sea, es una recomendación basada en opinión de expertos, ¿sí? Hay varias publicaciones al respecto en varios centros que describen casos y serie de casos, ¿sí? El siguiente elemento que nosotros vemos y que es el Camostat. El Camostat también es un fármaco, pero en este caso bloquea a la proteína que se ancla en la célula y que aumenta la probabilidad de unión entre la proteína S y el EK2, que es TMPRSS2. O sea, ¿qué es lo que hace el Camostat? El Camostat bloquea a esta proteasa e inhibe de esa manera la penetración del virus a la célula. Es un fármaco que está registrado en el Japón como tratamiento de la pancreatitis. Fíjense para qué está destinado el Camostat. Es activo in vitro, o sea, es activo frente al SARS-CoV-2, pero no hay datos para el tratamiento de COVID-19 en humanos. Por lo tanto, el Camostat no está incluido en las guías ni en las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud ni en el de la FDA. Sin embargo, ustedes van a encontrar publicaciones en relación a la actividad in vitro frente al SARS-CoV-2, ¿verdad? Seguimos y nos vamos a encontrar frente a otra de las drogas muy importante y muy promisoria en el sentido de que se obtuvieron buenos resultados, que es la cloroquina y la hidroxicloroquina. Ustedes ven que la cloroquina y la hidroxicloroquina actúa a nivel de la endocitosis. ¿Cuál es la unión? ¿Cuál es la función? La cloroquina, básicamente lo que hace es esto que ustedes ven acá. No sé si alcanzan a ver, son fotografías de microscopía electrónica. ¿Alcanzan a ver, Héctor? No sé si ven, de la hidroxicloroquina. No, se ve los gráficos que estaba mostrando antes. Sí, ahora se dio. Sí, pasa de vuelta para adelante. Este es el gráfico nuevamente. Sí. Y ahora hidroxicloroquina. ¿Estamos en la misma diapositiva? No, O sea, no salió en un momento y después desapareció de vuelta. Si mandas para atrás y de vuelta para adelante. ahí tenemos. No. Está complicado. Pasa Ahí. 2. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí salió. Sí, señor. 2. Ok. ¿Estamos bien? Hidroxicloroquina. ¿Sí? Sí, así sale. Bueno, fíjense, estábamos hablando que la hidroxicloroquina, ¿cuál es el mecanismo de acción? La hidroxicloroquina actúa a nivel de los endosomas tempranos o los que están alrededor de la célula. Estos endosomas tienen dentro suyo al virus. Estos endosomas posteriormente atraviesan la membrana y se convierten en endolisosomas.
Sin embargo, la hidroxicloroquina lo que hace es alcaliniza el medio de esos endosomas y de esa manera no se produce el ingreso a través de los endolisosomas. Entonces, inhibe la glicosilación del receptor ECA y la penetración del virus, así como la endocitosis. Y además, ustedes recordarán que la hidroxicloroquina es un fármaco registrado y utilizado desde hace mucho tiempo para tratar la malaria y algunas enfermedades inflamatorias, como por ejemplo lupus o artritis reumatoide, ¿verdad? Entonces, también se estima que tiene un efecto inmunomodulador adicional, o sea, teóricamente inhibe la tormenta de citoquinas. Es activo in vitro frente al SARS-CoV-2, pero faltan datos sobre su eficacia y seguridad para el tratamiento del COVID-19. Hay varios ensayos en pacientes, sobre todo y principalmente en China, que incluso hizo que se incluyan en sus guías nacionales. ¿Cuál es la recomendación de NIH y de las sociedades científicas americanas? En la actualidad, no hay datos suficientes como para recomendar o desaconsejar la administración de estos fármacos frente al COVID-19, debido a que hay un riesgo de efectos graves. Entonces, estos fármacos recordarán que tienen mucho que ver con el ritmo cardíaco, con el intervalo QT, que es lo que se teme. Por esa razón, no hay datos suficientes para recomendar o desaconsejar. Pero quiero que miren conmigo, no sé si alcanzan a ver este gráfico donde se extiende por debajo los días de enfermedad, ¿sí? Debería ir para atrás y después para adelante, así parece que se actualiza la pantalla. Ahora, atrás de vuelta. Ahora adelante. Ahora sí. Perfecto. Bueno, este gráfico se alcanza a ver, ¿verdad? Comparan los controles con hidroxicloroquina e hidroxicloroquina más acitromicina. No. ¿Sí puede pasar otro para adelante? No. Otro. Ahí sí. Uno que tiene los gráficos en color negro, azul y verde. Exactamente, sí. Bueno, quiero que miren conmigo los controles que está pintado de negro, que es esto. Aquellos que recibieron hidroxicloroquina, como fue descendiendo la carga viral, y aquellos que recibieron hidroxicloroquina más acitromicina, como fue negativo al día 5. Este trabajo publicaron los franceses, pero como cuestionamiento es el tamaño de la muestra, o sea, fueron nada más que 19 pacientes. Entonces, estos datos que en realidad marcaban que al quinto día, justo cuando empezaba la fase pulmonar, recuerdan ustedes que la primera fase era hasta el día 5 a 7, donde había gran actividad viral. La combinación de hidroxicloroquina más acitromicina hacía que se negativice en el día 5, entonces el paciente no ingresaba a la fase pulmonar. O sea, realmente era muy alentador el uso de la combinación de hidroxicloroquina más acitromicina. Sin embargo, ustedes saben que esa asociación aumenta el riesgo de la alteración del intervalo QT. ¿Sí? Entonces, no sé si alcanzan a ver la recomendación del NIH, del Instituto Nacional de Salud. Sí, se ve. Ok. Bueno, ¿qué dice? Que en la actualidad no hay datos suficientes como para recomendar o desaconsejar la administración de estos fármacos en pacientes con COVID-19. Es una recomendación fuerte basado en opinión de expertos. Debido al riesgo de efectos graves, se recomienda no administrar estos fármacos en combinación con acitromicina para tratar COVID-19, ¿sí? Por la potencial toxicidad. O sea, nosotros siempre tendríamos que evaluar en el tratamiento de todo paciente cuál es el riesgo y cuál es el beneficio. Claramente el beneficio se ve frente al SARS-CoV-2, o sea, in vitro.
¿cuál es el beneficio en COVID-19? Y tendría que ser el mismo. Sin embargo, el riesgo de la asociación es lo que tendríamos que balancear con el beneficio que nos puede dar esta combinación de drogas. Seguimos. Vamos otra vez al gráfico de los sitios blancos donde tendríamos que actuar. ¿Me siguen? No, no sale eso. Ahí. Todavía. Quedó en el anterior. Se envía de Sí. vuelta. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora. Bueno, perfecto. Vamos a la siguiente droga antiviral frente al SARS-CoV-2. Y vamos a hablar específicamente del lopinavir. Lopinavir, asociado al ritonavir, es un inhibidor de proteasa, que es una droga que se utiliza en la infección por VIH. Este antiviral inhibe la proteólisis, lo que ustedes ven acá, inhibe esta proteólisis y de esa manera inhibe la formación de las proteínas no estructurales del virus. Y por esa razón, entonces, actúa como un antiviral frente al SARS-CoV-2. Recuerden que es un fármaco antirretroviral que está diseñado para el tratamiento y se administra en el tratamiento de la infección por VIH y que hay ensayos clínicos publicados donde no se demostró la existencia de beneficio de la administración del lopinavir con ritonavir en los pacientes con COVID-19 de curso grave en comparación con la atención estándar que le podemos brindar. Lo que quiero decir es que, y van a ver ustedes en este artículo, no sé si alcanzan a ver, en el New England, ¿alcanzan a No, ver, Héctor? no, no. ¿No? Aún no. Ahora sí. Ok. Para adelante. No. Si pasa de vuelta para adelante. Ahí, ahora sí. Ahora sí, ok. Fíjense en este artículo publicado el 7 de mayo. Y ustedes ven en el gráfico, de 199 pacientes, 99 de ellos recibieron lopinavir, ritonavir y 100 nada más que cuidados estándar. No hubo ninguna diferencia en la mejoría. Entonces la conclusión fue que en pacientes adultos hospitalizados con cuadros severos de COVID-19 no hubo beneficio o no hubo observación de beneficio en aquellos que recibieron como tratamiento lopinavir, ritonavir en relación al cuidado estándar. O sea, en este sentido, este artículo fue categórico, ¿verdad? Siguiendo para adelante, ustedes me dirán si están viendo. No. Hacerle uno más adelante. Otro. Complicado. Ahí. Vamos bien. De vez en cuando. Para adelante, uno más. No, seguimos. Uno adelante. Creo que si va para atrás y Ahí, después para ahí. adelante. Quedó ahí la pantalla. Uno más. No, no. Está el de New England todavía. Está en el New England. Yes. Si va para atrás, ahora está el gráfico del traducción y todo eso. Para adelante. Ahora está. Hasta en el gráfico de los pasos, sitios sí, blancos donde tenemos que actuar, ¿verdad? Ok, sí. perfecto. No, ahí nos quedamos. Ahí, muy importante porque vamos a hablar del siguiente fármaco antiviral que es el remdesivir. El remdesivir. Y fíjense ustedes que el remdesivir inhibe la replicación. Ahora ya estamos dentro de la célula, pero el remdesivir lo que hace es inhibe la replicación del ARN del virus y por ende evita la formación de la progenie de viriones. O sea, ya ingresó, nosotros ya pasamos. Recuerdan ustedes que al principio era bloquear la unión de la proteína S con el receptor EK2, ¿sí?
que ahí estaba el camostat y estaba el plasma del suero convaleciente. Después nos fuimos más adelante con la hidroxicloroquina que actuaba en la endocitosis. Después nos fuimos más adelante con el lopinavir que actuaba inhibiendo la proteólisis. Y ahora ya estamos en la fase de la replicación, donde el remdesivir lo que hace es inhibe la replicación del ARN del virus. El remdesivir es un fármaco experimental que originalmente se creó para el tratamiento del ébola, pero se constató que hay actividad in vitro frente al SARS-CoV-2. Se han publicado estudios de serie de casos con COVID-19 tratados con remdesivir, y en este momento hay varios ensayos clínicos en numerosos países, incluso en nuestro continente, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes esta, no sé si alcanzan a ver, esta fotografía de una publicación. La pantalla quedó en verde. Si vas para atrás, ahora para adelante. No sale. Qué complicado, chico. Para adelante. Uno para adelante. ¿Ahí? ¿Ahí? No, se perdió otra vez la imagen de una ampolla, parecía un fármaco. Exactamente. Pero quedó otra vez. ¿Sí puede ir para adelante de vuelta? ¿Ahí? No. Ahí. Todavía no. Ahora sí. No toques. ¿Ahora sí? Quedó No medio toco. congelado. Si va para atrás, quedó mitad y mitad. Quedó como pixelado. No para adelante, capaz. Ahí. No toques nada. ¿Quedó bien ahí o no? Sí, ahí quedó bien. Bueno, ustedes van a ver en la presentación ahí, donde es una publicación que salió que salió incluso antes de la publicación del artículo, donde se desvanecían las esperanzas frente al uso del remdesivir. Esta publicación se hizo en la cadena de noticias BBC de Londres. O sea, el fármaco tuvo su falla en el primer ensayo, y fíjense la fecha, fue el 23 de abril del 2020, ¿verdad? Y quiero avanzar un poco más mostrándoles ese artículo. A ver si alcanzan a ver el artículo, que es del Lancet. No sé si ven, pues estamos todavía en la publicación de BBC de Londres. Estamos Sigue la imagen anterior. Ahora sí. Quedó pixelado mitad y mitad. Para adelante una. A ver. Porque tira, se preocupe. Bueno, ahí bien. Me voy a referir al estudio por el cual en BBC de Londres salió esta publicación. El remdesivir, como ustedes saben, es una droga que se tenía mucha esperanza también. Se hizo un estudio y se publicó en el Lancet. Este estudio se comprobó que no había diferencias en relación a los cuidados estándar que puede recibir un paciente con COVID-19 frente a aquellos que sí recibieron remdesivir. El cuestionamiento de esta publicación es que se hizo en una fase epidemiológica ya de meseta o de descenso en China. Por lo tanto, no había la circulación esperada, entonces se interrumpió el estudio. Entonces se puede cuestionar por el hecho de que el escenario epidemiológico ya estaba en descenso, entonces la efectividad de este fármaco no podía ser evidenciado en su totalidad. Ese fue el cuestionamiento, ¿sí? Por eso esa publicación de BBC de Londres y después la publicación original que se hizo en el Lancet demostró que no había diferencia, pero haciendo esa salvedad que le estoy mencionando, ¿sí?
No sé si alcanzan a ver un gráfico. No, ahora quedó, en mi pantalla al menos quedó en verde. Qué complicado está esto, che. Ahora salen los gráficos comparativos de Remdesivir en adultos con COVID. Bueno, ese gráfico era lo que le estaba comentando. Fíjense que no hay diferencias entre aquellos que recibieron cuidados estándar frente a aquellos pacientes que recibieron tanto Remdesivir. Pero era lo que les mencionaba, que el escenario epidemiológico prácticamente era de meseta y de descenso, por lo tanto no había el impacto que se esperaba, ¿verdad? Ese fue uno de los cuestionamientos. Si ustedes ven, no sé si quedó congelada ahí la imagen, Héctor, y vamos avanzando. Quedó con los dos gráficos comparativos. Ahora sí, habla de dólares ahí. Eso, muy bien. Quiero que se fijen conmigo. Este gráfico muestra las acciones de Gilead y del mercado de valores relacionados a la venta del Remdesivir. Miren ustedes los picos y las mesetas del precio de la droga en relación a las publicaciones. O sea, es increíble cómo también muchos cuestionan el conflicto de interés que puede haber con este tipo de medicamento. En la publicación del 23 de abril, cuando se publicó finalmente en el Lancet, cayó bastante las acciones relacionadas a esta droga y posteriormente fueron otra vez aumentando. O sea, tiene mucho que ver con la expectativa que tiene la comunidad médica frente a estas drogas y obviamente de acuerdo a eso la variación en el precio. Entonces, miremos juntos no sé si ven el ensayo clínico del Instituto Nacional de Salud. No sé si alcanzan a ver ese gráfico. No, quedó la imagen anterior. Ahora sí. No, volvió a la imagen anterior. Si pasas para adelante. Volvió a la imagen. Ahí voy. Ahí sí, quedó ahí. Bueno, aquí van a ver ustedes que el Instituto Nacional de Salud empezó a hacer un estudio donde se está viendo un beneficio casi del 33% que comparando a aquellos que no reciben en relación a aquellos que reciben el Remdesivir, representaría 4 días menos de internación en un paciente con COVID-19. O sea, en ese sentido, hay una mejoría en cuanto a estancia hospitalaria y las complicaciones relacionadas a la estancia hospitalaria. Entonces, si bien ustedes dirán, bueno, 4 días es muy poco, ustedes tengan en cuenta que estamos hablando de pacientes que pueden ser críticamente enfermos y esto disminuiría la probabilidad de llegar a infecciones relacionadas a cuidados de la salud. Entonces, hay un beneficio por encima del 30% en aquellos pacientes que utilizan el Remdesivir. Estos sí ya son ensayos mayores a gran escala, no solamente aquel que les había mencionado del Lancet, ¿verdad? Sigamos. Quedó congelado. Bueno, a ver, ahí. Congelado. Uno más adelante. ¿No? Todavía. Se quedó congelado. Quedó pixelado ahora, o sea, mitad y mitad la imagen. Qué complicado está hecho. Otro para adelante. Ahora sí, mitad tiene un globo terráqueo y la otra mitad es trial. Bueno, ese ensayo, ese trial que están viendo ustedes es de la Organización Mundial de la Salud. Es el ensayo Solidaridad, que Paraguay también forma parte. Y ustedes ven las 4 ramas del ensayo, donde hay diferentes drogas que se están utilizando
y que en este momento se está haciendo en todo el mundo para evaluar cuál es la efectividad. Y ven ustedes que hay drogas que ya habíamos mencionado, pero combinadas con otras para evaluar entonces de esa manera como corresponde, con un nivel de evidencia mayor, para así entonces indicar posteriormente, de acuerdo a los resultados, a los pacientes ya fuera de ensayos clínicos y con un protocolo serio, ¿verdad? Entonces ustedes escucharán que en nuestro país también forma parte el grupo de investigadores de la doctora Angélica Zamudio en el Hospital de Clínicas, por ejemplo, ya forma parte de este trial que es de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Solidaridad. Y finalmente, entonces, les quiero hablar de los últimos pasos que tenemos en relación a la infección del SARS-CoV-2 y todos los pasos antes de, obviamente, desde su ingreso hasta la replicación y liberación de los viriones. Ven ustedes que el último paso que tenemos es el de la, no sé si alcanzás a ver ahí, Héctor, otra vez vamos con el gráfico de los sitios de acción. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces acompáñenme mirando por favor la última parte por encima de endocitosis, donde ustedes van a ver que hay una tormenta inflamatoria y donde menciona el receptor libre interleuquina 6, y ahí ven por encima el tocilizumab. El tocilizumab, entonces, en este punto actúa como un efecto inmunomodulador, o sea, inhibe la tormenta inflamatoria. Ustedes recordarán que es un anticuerpo monoclonal humanizado que se utiliza para el tratamiento de la artritis reumatoide y que se han publicado descripciones de casos y serie de casos sobre el uso en pacientes con COVID-19 y que se están llevando ensayos clínicos al respecto en varios países. ¿Cuál es la recomendación de la FDA y del Instituto Nacional de Salud? Que en la actualidad no hay datos suficientes como para recomendar la administración de estos fármacos en los pacientes con COVID-19. Sin embargo, recuerden, todas estas drogas, si bien no están con un nivel de evidencia para que el grupo de expertos y sociedades científicas lo recomienden, recuerden que si nosotros vamos a prescribirla, el paciente debe tener un consentimiento informado y además debe formar parte de un ensayo clínico. Eso es lo que dice en este momento el CDC, el NIH y la Sociedad Americana de Infectología. O sea, es muy importante tener en cuenta que todas estas drogas tienen beneficio in vitro o incluso in vivo, o sea, estamos hablando frente al COVID-19, pero que habría que valorar en relación al riesgo que representa para las personas que reciben estos fármacos. Nada más para terminar, agradecerle y pedirle disculpas por cómo fue tan complicada la última presentación y decirle que a pesar de que, como habíamos empezado esta última presentación, en la actualidad no hay ningún fármaco que ha demostrado total efectividad y seguridad. Recuerden que siempre en la medicina hemos empezado de esta manera y existen datos muy prometedores en cuanto a los estudios que se están iniciando y en cuanto a las drogas que se están administrando. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Una consulta de mi parte al menos. Sí. La posibilidad de la positivización del PCR, ¿cómo eso se interpreta? Hay tantas teorías, no sé si hay algo nuevo al respecto. O sea, que al medir el virus, mide también a veces la parte del virus y después de 3 semanas, por casos que escuché en China, ¿verdad? En los cuales se volvieron a Claro. positivizar algunos casos. ¿Hay algo al respecto? Es muy importante recordar que por haberse constatado PCRs positivas después de haber tenido PCRs negativas, por eso se estableció las 2 PCRs negativas con un intervalo mínimo de 24 horas entre ellas. O sea, para nosotros decir con certeza que ya no está excretando virus, tenemos que tener 2 negativas separadas al menos por 24 horas. Si bien hay datos publicados donde se ven resultados de PCR, pero positivos por un largo periodo, hoy día nosotros no podemos decir con seguridad si estos son segmentos
genómicos del virus ya no viable o realmente representa aún el virus viable con capacidad de infectar al ser humano y de producir el contagio y de infectarlo, obviamente. Entonces, como por una cuestión de prudencia, lo único que podemos decir es cuando tenemos PCR positivo en muestras respiratorias, debemos seguir sosteniendo que sigue contagiando el paciente. Por más de que no sabemos si esa PCR positiva está demostrando un virus entero y viable para el contagio o solamente son segmentos genómicos del virus. Bueno, de mi parte, Recuerden que excelente. es muy Sí, sensible. es muy sensible, sí. Bueno, doctor, de mi parte, muchísimas gracias y agradecido al tiempo que destinaste para capacitarnos un poquito más. Muy bien, muchas gracias. A las órdenes. Espero que siempre en todas las presentaciones el hecho de que nos generen dudas son muy importantes porque de acuerdo a eso nosotros vamos a leer. Yo quiero insistir otra vez con el mensaje de que no compartamos información que no lo hayamos leído con detenimiento. Hay muchísima esperanza, hay mucha gente que hizo sus compras de hidroxicloroquina, hizo sus compras de ivermectina. Hay instituciones que están invirtiendo en muchas drogas, pero recuerden que hasta el día de la fecha, todos los pacientes que van a recibir estas drogas tienen que ser en ensayos clínicos y en protocolos autorizados por el Ministerio de Salud. Acá la doctora Patricia Ramírez Sí. consulta si existe algún modelo de consentimiento informado para los padres cuyos hijos van a recibir la hidroxicloroquina. Sí existe un modelo, está en la página de la Organización Panamericana de la Salud, está en la página del CDC también, que pueden acceder, hay una versión en español, y si no lo consiguen, está mi correo electrónico ahí en la presentación, que con gusto yo les puedo compartir si me solicitan. Te voy a estar solicitando posiblemente. ¿Alguna consulta, doctora Lurachi? ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Quiero mencionarles mientras que hacen la consulta, que si ustedes ven en la página del ministerio van a encontrar protocolos de actuación, protocolos farmacológicos, y ustedes van a ver que son en pacientes graves, que obviamente en un paciente grave también el ministerio nos ampara con ese protocolo teniendo en cuenta riesgo-beneficio y la gravedad del paciente y lo que vamos a administrar. Entonces, siempre un protocolo es importante para el actuar del médico por una cuestión también legal. Aún así, todas las drogas administradas deben tener un consentimiento informado y ustedes lo saben que a partir de ahora, incluso en las consultas de muchos especialistas están haciendo el consentimiento informado para que posteriormente no exista ningún acuse o una acusación de que se contagió durante el acto médico. Y de la misma forma, que no exista ninguna acusación de efectos adversos relacionados a la droga y que no se valore realmente el beneficio que se estaba buscando. Bueno, ya no hay preguntas. Así que gracias, doctor, por tu tiempo y hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Me encantaría estar por Encarnación. Quiero muchísimo la ciudad y tengo grandes amigos como ustedes saben, así que yo estoy a las órdenes siempre y quiero pedir disculpas si es que por ahí me envían algún WhatsApp y no contesto enseguida. Espero que me comprendan, pero estoy siempre a las órdenes. A las órdenes, el aprecio enorme que tengo hacia ustedes, a pesar de la distancia, sigue latente. Así que un abrazo grande y mucha fuerza, queridos amigos. Vale, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.